Bueno, buenas tardes a todos, me ven bien, me escuchan. Eh, Bienvenidos a esta clase sobre el ajedrez como fenómeno cultural y de la historia, patrimonio cultural de la humanidad. Eh, Vamos a hablar hoy sobre los orígenes del ajedrez, vamos a contar algunas teorías y leyendas sobre el origen del ajedrez. Esto forma parte de un curso de 4 clases. El martes que viene hablaremos del ajedrez entre 1475 y 1851. En la tercera clase hablaremos desde la creación del ajedrez moderno hasta 1946. Finaliza la Segunda Guerra Mundial, muere Alexander Alyoshin, poseedor del título mundial, y la Federación Internacional de Ajedrez decide hacerse cargo del título mundial, y la última conferencia será los últimos 80 años, desde 1946, 70 y pico de años, 74 años, desde el 46 hasta la actualidad. Hay inscriptos de 11 países, hay personas que se han inscrito de Perú, de Bolivia, de Colombia, de México, de Honduras, de Argentina. Acá estamos con los Guatemala, Perú, hay mucho interés, de México, de Colombia, hasta de Villa Carlos Paz, acá en Córdoba, Argentina. Bueno, ¿por qué el ajedrez puede ser nombrado como un fenómeno cultural trascendente? En primer lugar, porque el ajedrez penetra en todas las esferas de la vida social. El ajedrez fue jugado, practicado, al principio, ¿no es cierto?, en el sector de la nobleza, en el sector de la realeza, realmente. Fue un juego de reyes, creado con un propósito determinado, que ya lo vamos a ver. Y luego se transformó en el rey de los juegos, jugado por todas las clases sociales, y que permitió incluso el ascenso social. Vamos a ver que en el siglo XIX se produce el ascenso social de un grupo poblacional gracias al ajedrez. En segundo lugar, el desarrollo del ajedrez, que fue universal. Se juega ajedrez en los 195 países reconocidos por la ONU. La Federación Internacional de Ajedrez es la segunda federación después de la FIFA con mayor cantidad de países miembros. Coincidió ese desarrollo del ajedrez con el ascenso de varias naciones. Siempre el ajedrez tuvo relación con hechos políticos, con hechos culturales, con hechos sociales, como ninguna otra actividad, como ningún otro juego desde ya, y como muy pocas actividades. También estuvo reflejado en obras literarias, en obras artísticas, pictóricas. Hay una íntima relación entre arte y ajedrez. El ajedrez tiene elementos artísticos, si bien no es un arte. Y por otro lado, el arte utilizó el ajedrez como forma de expresión, y también grandes artistas jugaron al ajedrez. Tercer tema, los mejores maestros de cada época estuvieron cercanamente conectados con los valores de la sociedad de su tiempo. O sea, no fue casual, por ejemplo, que apareció Pablo Morphy, un joven jugador norteamericano que cambió las bases del ajedrez, prácticamente inventó un ajedrez nuevo, creó el ajedrez moderno en plena revolución industrial. O sea que los mejores maestros del ajedrez tuvieron íntima relación con los valores de su tiempo. Por último, los cambios de las reglas de juego y los cambios de las ideas de ajedrez y de las concepciones del ajedrez fueron reflejo de otros cambios sociales, políticos, culturales, filosóficos y antropológicos.
O sea que, como ninguna otra actividad, se puede notar una interrelación entre ajedrez, cultura y sociedad. Cuando en el siglo XIX se empezaron a estudiar el origen del ajedrez, había varias teorías, algunos lo ubicaban en Grecia, hay un juego que jugaban los griegos antiguos que se llamaba Petaya, pero que en realidad no tenía mucha relación con el ajedrez. Otros creyeron encontrar el juego de ajedrez. Acá hay una presentación, una imagen donde está Nefertiti jugando lo que se pensó que era un juego de ajedrez, pero era un juego que se jugaba en un tablero de 3 casillas por 13, y la única coincidencia que son piezas que parecen piezas de ajedrez. Esto es siglo VII a.C. en Egipto, pero está claro que los pueblos antiguos jugaron juegos de tablero. Estos juegos de tablero fueron de 3 tipos. Fueron juegos de azar, con dados. Fueron juegos también como el Petaya griego, que era un juego de estrategia. Y también juegos combinados. Y también muchos de estos juegos con la concepción religiosa de la época, que se creía en el fatalismo, se creía en la predestinación, combinaban el azar con la estrategia. Los juegos más populares, entre ellos el predecesor del ajedrez, que es el Shatranj, ¿no? Se jugaba primero con dados. Bien. Pero las investigaciones históricas, incluso descubrimientos arqueológicos, ya vamos a nombrar algunos descubrimientos, fechan al ajedrez en el año 500 después de Cristo en la India. Y el juego parece que fue creado para la necesidad de los gobernantes de la época de educar a los jóvenes para los de las clases altas, de las castas altas. En la India existían castas, hasta el año 1900 y pico existieron las castas más privilegiadas en el arte de la guerra. Y esto se debió a la invasión de los pueblos mongoles que ya en esa época empezaron a emigrar desde Mongolia hacia el noroeste de la India. Y ahí, bueno, el nombre en hindi del juego de ajedrez es Shatranj, de ahí viene el Chaturanga, que es quizá la creación más reconocida por muchos historiadores, Murray en primer lugar, como el antecesor del ajedrez. Asimismo, hay varias leyendas que se han creado sobre la creación del ajedrez, pero ninguna tienen visos de realidad, porque el ajedrez claramente no se creó, no fue una sola persona quien la creó, sino que fue producto de la evolución de varios juegos. En la India había cerca de 10 juegos de tablero que se jugaban, y el ajedrez fue un mix de varios juegos que terminaron mejorando las reglas de juego. También hay que decir, bueno, que dentro de las teorías absurdas que hay, el expresidente de la Federación Internacional de Ajedrez consideraba que el juego de ajedrez había sido inventado por extraterrestres, ¿no? No, en realidad, las teorías más comprobadas, inclusive hay descubrimientos arqueológicos, establecen que fue un juego que fue evolucionando. Lógicamente, los pueblos antiguos reflejaban en sus juegos las actividades más comunes. El arte de la guerra era una de las necesidades. Los pueblos estaban permanentemente en conflicto, y el ajedrez con sus piezas, con el Shatranj con sus piezas, que era el rey, el visir, el fers, nada de ninguna característica femenina, ¿no? La dama de ajedrez no tiene ninguna característica femenina. El nombre del juego, de la pieza en árabe, en ruso, el nombre de la pieza en la mayoría de los pueblos asiáticos es fers.
Fers es visir. Visir es un general. No tiene ninguna connotación femenina en la mayoría de los países asiáticos donde surgió el ajedrez, tampoco en el idioma árabe. Y representaba al general, al quien gobernaba las tropas. Los reyes orientales se quedaban disfrutando del lujo de los palacios con su harén de 400 mujeres. O sea que si hubiese sido una característica femenina de la dama, no se jugarían con 32 piezas, sino se jugarían con 800 piezas representando cada una de las mujeres del harén. O sea, en realidad, la pieza que nosotros hoy llamamos dama, a lo largo de la historia del ajedrez, la mayoría del tiempo fue el general, el visir, el que comandaba las tropas, nombre con el cual subsiste en numerosos países y, por ejemplo, en el país donde el ajedrez ha tenido mayor difusión, que fue Rusia, el ajedrez, el nombre de la pieza en ruso es Fers. ¿Tiene alguna característica femenina? Ninguna. La pieza llamada torre se llamaba Rook o Rock y era un carro de guerra. Un carro de guerra. La pieza llamada alfil se llamaba Pil y era un elefante. ¿Por qué nosotros no usamos una figura de un elefante? En primer lugar, porque cuando llega a Europa no sabían lo que eran los elefantes. Y en segundo lugar, porque los árabes prohibieron las figuras humanas, el Islam prohibió las figuras humanas, entonces tuvieron que modificar las piezas en formas simbólicas. Entonces, esa forma alargada que tiene el alfil vendría a ser el colmillo de un elefante. O sea que originariamente la pieza que nosotros llamamos alfil era el elefante. Y en castellano es el único idioma que mantiene el nombre original. Cuando decimos alfil estamos diciendo en árabe el elefante. Eso es lo que estamos diciendo alfil. ¿Cómo fueron cambiando las piezas? Bueno, esa misma pieza alfil llegó a Francia y dijeron, ¿quién es este que tiene como un bonete? Bueno, es el fou, el loco o el bufón. O sea que en el idioma francés la pieza que nosotros llamamos alfil, el elefante, es el bufón, porque pensaron que era un gorro de un bufón, de palabra que en francés la palabra fou significa tanto loco como bufón. En Inglaterra dijeron que ese alfil era un bishop. Bishop es el obispo. Entonces, bueno, a mí me da gracia, para no decir otra cosa, cuando la feminista dice, sí, pero el juego de ajedrez es machista porque el rey no se puede comer y la dama sí. No tiene nada que ver con la característica femenina. La pieza originariamente, si vamos a sus orígenes, es un general. No tiene nada que ver con una característica femenina. Y además, con ese mismo criterio, alguien que sea angloparlante podría decir, cuando hablamos de alfil bueno y alfil malo, se está hablando de que en la jerarquía religiosa de la Iglesia Católica hay obispos buenos y malos. No, en realidad esa pieza tenía como origen el elefante y que cuando llegó al idioma inglés, por similitud con el gorro de un obispo, le pusieron bishop. Y en alemán, Läufer, el saltador de caminos. Y en ruso, Ladia, barco de vela. Esa es o sea que no hay ninguna característica femenina en la dama. Bueno, los caballos son la única pieza que siempre mantuvo su característica de ser la caballería. Originalmente era un hombre a caballo y luego los árabes, como no pueden, el Islam no le permite representar figuras humanas, le pusieron un caballo. Los peones eran la infantería, ¿no? O sea que este juego fue creado con propósitos de enseñar a los jóvenes de las castas más avanzadas de la India el arte militar ante la invasión de los pueblos mongoles que estaban yendo desde Mongolia hacia el noroeste de la India. No hay rastros arqueológicos
de claros, porque bueno, es la situación que se da en la India. En la India, por razones de exceso de población, ellos han cremado los cadáveres. Entonces no hay, como pasa por ejemplo con el caso del antiguo Egipto, momias, ni hay monumentos fúnebres, porque se quemaban. Y cuando se quemaban los cadáveres de las personas que morían, también se quemaban sus posesiones. Entonces, ellos creían en otra vida eterna, entonces no había muchos bienes pequeños que pudieran quedar. Sí hay, ya vamos a dar los datos de algunas piezas en arcilla que se encontraron, algunas incluso que están datadas en el año 3000 a.C. Entonces, lógicamente que el juego surgió en la India aproximadamente en el siglo V después de Cristo y tuvo un largo proceso evolutivo de varios juegos que eran anteriores al ajedrez, pre-ajedrez, como un juego de guerra complejo, con el propósito, con un fin educativo, ¿no? Acá vemos una cosa especial, un juego que es creado con un fin educativo, por supuesto, educativo bélico, y está claro que el ajedrez se enseñó durante 15 siglos en las academias militares para enseñar el arte de la guerra. Por supuesto que en la versión original reflejaba una guerra al estilo que se peleaban las guerras en el siglo V. Hoy modernamente, si se quisiera organizar un ajedrez, que un juego similar, deberíamos incorporar tanques, aviones, ¿no es cierto? Pero lógicamente surgió con esa idea de un juego para enseñar el arte militar a los jóvenes. De la India va al país más próximo, a Persia, es jugado por la alta sociedad, y en Persia ya hay referencias del Shatrang en Ardasher o Ardashir I, que es el fundador del imperio sasánida y fue el que impuso la religión oficial del imperio persa, el zoroastrismo. Y en una de sus frases famosas de Ardashir reinó entre el año 226 y 242. Él dijo: es extraño para mí que un padishá era un gran rey. Shah es rey en persa, padishá es rey maestro, o sea, es un grado superior. Nosotros hoy hablamos de maestro cuando decimos alguien es un maestro en algo, no porque sepa enseñar, ¿no? Porque muchas veces creen que un maestro internacional es alguien que está capacitado para enseñar ajedrez, ¿no? Y yo conozco jugadores sin títulos que son mucho más didactas que alguien que tiene un título internacional de maestro, de gran maestro, ¿no? En realidad, la maestría está dada por la habilidad, la capacidad de poder hacer algo. Viene del magister en griego. Entonces, decía Ardashir una frase que se atribuye a él: resulta extraño para mí que un padishá, un gran rey, no sepa jugar al ajedrez. ¿Cómo logrará gobernar su reino? Entonces surge el ajedrez también como un juego de estrategia para el poder. La controvertida sociedad persa, que tiene una serie de poderes que se van de jefes tribales y surge la palabra que nosotros le damos en castellano algún carácter negativo, sátrapa, ¿no? Los sátrapas, ¿no? Bueno, justamente un juego de estrategia para el mantenimiento del poder. Poco después, en el siglo XVII, surge el siglo VII, el siglo VII. Mahoma murió en el año 680, o sea que en el siglo VII surge el Islam, se unifican todos los pueblos árabes a través de una religión común
y se produce el gran desarrollo del Islam que de pronto en 3 siglos domina todo África, África del Norte, el sur de España, Turquía, incluso llega a tratar de invadir a los pueblos eslavos, ¿no? El gran desarrollo del Islam. Y dentro del Islam se produce una feroz batalla. ¿Por qué? Porque ya este juego de estrategia había cautivado, ¿no es cierto?, a los árabes en sus contactos comerciales con los persas. Pero bueno, esta nueva religión que fue creada y que se expandió con una velocidad increíble en 2 siglos, plantea dentro de los clérigos, los imanes, sobre si poder jugar al ajedrez o no, sobre si es legal o no el ajedrez, porque en el Corán no está citado el ajedrez, ¿no? O sea, como no había ninguna referencia que Mohammed, ¿no?, Mahoma había jugado al ajedrez, distintos clérigos en esta separación que hay en el mundo islámico entre sunitas y chiitas, se ponen a debatir si se puede o no jugar al ajedrez. Y había básicamente 4 problemas con respecto al ajedrez. Primero, la presencia de figuras humanas. Entonces, se produce en el ajedrez, en el shatranj árabe islámico, el reemplazo de las figuras por figuras simbólicas. Voy a mostrar acá una imagen. Bueno, se están jugando ya con piezas representativas. Que son representaciones de las piezas, no era justamente la que quería mostrar, pero bueno. Segunda cuestión, se prohíben las apuestas. Juego de ajedrez se jugaba con apuestas, se prohíben totalmente las apuestas. Se prohíbe en el mundo islámico blasfemar durante las partidas de ajedrez y que la práctica del ajedrez distraiga a los fieles de sus oraciones y ritos diarios, ¿no? Bueno, esa preocupación también hubo en el mundo cristiano, porque hubo varias prohibiciones. Hubo un concilio en el año 1200 que prohibió el ajedrez. No estoy presentando nada, estoy yo. Y porque justamente la práctica del ajedrez en los conventos alejaba a los monjes de sus tareas específicas. Este concilio que prohíbe el ajedrez es incluso transformado en legislación civil por el rey de Francia, el rey San Luis de Francia, que después fue santo, y nunca tuvo aplicación. Nunca tuvo aplicación, porque incluso se encontraron juegos de ajedrez que eran propiedad de este rey de Francia de la Edad Media. O sea que todos estos intentos de prohibir el ajedrez porque le quitaba horas de estudio de la Biblia y de realización de actividades religiosas fueron prohibidas, fueron anuladas después. Pero con esto de esta declaración de los imanes de permitir el ajedrez tiene un gran desarrollo en el mundo árabe. Surgen los primeros jugadores con nombre y apellido, los primeros maestros
estamos hablando del siglo octavo, noveno, los grandes califas traen a sus cortes, a la par de músicos, a la par de literatos, traen a sus cortes a grandes ajedrecistas para que jueguen con ellos, y tiene un gran papel inclusive dentro de la sociedad musulmana, el juego de ajedrez. Otra prohibición que tuvieron los imanes era que no se podía jugar al ajedrez en la vía pública. No sé cuál habrá sido el sentido de esta medida, pero no se podía jugar al ajedrez en la vía pública. Entonces, hay un gran desarrollo del ajedrez, y con el tema de las piezas simbólicas surgen los primeros juegos de ajedrez de arcilla de piedra, que pudieron bajar el costo, porque antes eran de marfil o de maderas preciosas, con lo cual los ajedrezes bajaron de precio y pudieron ser jugados también por personas de la clase media o de las clases bajas en cada una de los. O sea que en el mundo árabe el ajedrez llega a la gente común. En los siglos octavo, noveno, hasta el siglo XI, el califato se expande, llega a España, y por vía militar, como fue la invasión de España, el califato de Al-Ándalus, y por la vía de los contactos comerciales que tenían con pueblos eslavos, el ajedrez se difunde por todos los pueblos. O sea, prácticamente en el siglo XII en toda Europa se juega al ajedrez, llega a las principales cortes, llega a las universidades. Realmente es un juego que refleja las actividades que ellos realizan, refleja la sociedad de su época y es universal. En todas las cortes europeas se juega el ajedrez, los reyes contratan a ajedrecistas para que les enseñen a jugar y se difunde. Ya entonces, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, los mejores jugadores de ajedrez, que tienen nombre y apellido, Al-Zuli, por ejemplo, son reconocidos, y ya incluso se establecen 6 grados de la maestría ajedrecística, como si fueran los cinturones de karate, para determinar los niveles ajedrecísticos. El ajedrez llega a Europa en el siglo IX, llega por 2 vías, llega por España, se sabe incluso el nombre del primer, Sarjan se llamaba, el califa de Bagdad. En ese momento Bagdad era el principal centro musulmán, manda a Sirjan, que era un músico y ajedrecista de la corte de Bagdad, a Algeciras. Y está documentado que viene este músico Sirjan, trae el ajedrez, juega con Abdelbarrán II, y el ajedrez llega en el año 872, creo que fue, a España. Y rápidamente se difunde en la España musulmana, en la España del Ándalus, pero también en contactos con Barcelona, con el condado de Barcelona, y también en el norte. Ya se encuentran, hay restos históricos de juegos de ajedrez o partes de juegos de ajedrez fechados en el año 900 en monasterios de España, y también rápidamente llega a Inglaterra y llega a través de los escritos que tenían los árabes, llegan a las universidades de Bolonia y de Oxford, que son las dos más antiguas que había en Europa. Hay que decir que los árabes tenían principal interés en cuanto a la literatura en la filosofía, en la astronomía y en la matemática. Entonces tradujeron obras de Aristóteles, Platón, y bueno, estos fueron después traducidos por monjes al latín, y junto con la traducción de obras de filosofía también llegaban obras de ajedrez.
a los centros culturales de Europa, y por eso ya se puede decir que en el siglo XII toda Europa juega al ajedrez, y el ajedrez es, por lo menos en el ambiente de las cortes, un pasatiempo muy importante, no solamente en la recreación de los reyes, de los príncipes, sino también en la formación cultural y la preparación de nobles y reyes para el arte de la batalla. Se jugaba ya en el siglo XII en las ya recientemente creadas universidades, pero también en la plebe, en las ferias, como forma de diversión. Rusia también tiene contactos con el ajedrez en el siglo X, y el contacto por el cual llega el ajedrez a Rusia es a través del Imperio Házaro. Los házaros, o Kuzarín, eran un pueblo que vivía en la zona de lo que hoy es Ucrania, Georgia, el Cáucaso, entre Ucrania y el Cáucaso. Y resulta que no tenían una religión oficial. Entonces un rey házaro decide convocar a sabios cristianos, judíos y musulmanes para elegir una religión oficial de este nuevo reino de Házaro. Reino que duró, el rey se llamaba Bután, y este reino duró entre el año 700 hasta el año 1000. Tuvieron 3 o 4 siglos aproximados de duración. Bueno, resulta que este rey Bulán elige finalmente la religión judía, se convierten ellos al judaísmo. Muchos creen que ahí surgen los judíos askenazín, los judíos que no han vivido en la zona del mundo musulmán, y ellos son los que ponen en contacto a través de sus relaciones comerciales con el resto de los pueblos eslavos. También hay un desarrollo del ajedrez a través de otro pueblo, que es el Imperio Juarism, que es lo que es actualmente Uzbekistán. O sea que en las relaciones comerciales el ajedrez ya llega a Rusia en el siglo X, y también es adoptado, y hay un gran interés de estos pueblos eslavos por el ajedrez. A través de los intercambios comerciales, el ajedrez pasa de ser un juego de reyes, un juego de elites, al rey de los juegos. ¿Cuáles eran los elementos que hacían que esta actividad fuera tan interesante para las personas de la Edad Media? En primer lugar, que era una herramienta pedagógica. O sea, tengamos en cuenta esto como un elemento muy importante y muy decisivo del ajedrez. El ajedrez ha tenido un competidor, y les cuento una cuestión casi doméstica. Resulta que en Córdoba hay una persona bastante pesada que él quiere promover el juego de backgammon. Entonces, como ve que el ajedrez participa en los Juegos Nacionales Universitarios, hacemos torneos internacionales universitarios, se dictan cursos de ajedrez en todas las universidades públicas y privadas de la provincia de Córdoba, y diría quizás en todas las provincias del país. En los Juegos Nacionales Deportivos, para estudiantes secundarios, los Juegos Evita, hay 6 deportes, y uno de los que está es ajedrez. ¿Y por qué está ajedrez? Porque ajedrez es el deporte más inclusivo, donde juegan chicos ciegos, chicos en silla de ruedas, y pueden jugar todos. Entonces, cada vez que él se entera de alguna noticia del ajedrez, dice, ¿podemos meter también backgammon en la universidad? Y yo le digo, y a mí lo que me molesta de él no es esa intención que tiene él de sumar el backgammon al ajedrez, de asociarse. Es el tema de que él le baja el precio al ajedrez, ¿no? Él le baja el precio al ajedrez porque él lo considera solamente un juego. Y el ajedrez es un juego, pero también herramienta pedagógica, reconocida por la UNESCO, recomendada su inclusión en todos los niveles de enseñanza en una resolución que hizo la UNESCO, reconocido como Tesoro Cultural de la Humanidad, deporte olímpico desde el año 1999,
reconocido como deporte en el 95% de los países del mundo y además con un alcance universal. Sí, originariamente era un juego, pero es un juego con un bagaje de elementos artísticos, culturales, científicos que no tienen otro juego. Entonces, como él me dice, le digo, no, pero ustedes los del backgammon tendrían que unirse con otros juegos de azar, juegos parecidos, como por ejemplo el juego del ludo o la carrera de caballos, ¿no? Porque en definitiva, el juego que tiene azar, hay una cierta estrategia, pero en realidad también está arreglado también por el azar. Entonces, en primer lugar, el ajedrez fue concebido como herramienta pedagógica. Eso es un hecho que es distintivo. Segundo elemento muy importante para el desarrollo del ajedrez es que el ajedrez le da satisfacción a diferentes grupos de personas, de diferentes personas. El ajedrez, por un lado, es una diversión familiar, donde de pronto, en todas las épocas, podía jugar el abuelo de 78 años con el nieto de 7. A lo largo de la historia hay un montón de casos de niños prodigios desde los 4 años que han jugado ajedrez y hoy mismo yo estoy dándole clase a un nene de 4 años. O sea que es una actividad, como casi ninguna de las actividades humanas, donde pueden participar en el mismo torneo abierto una nena de 7 años y un señor de 95. El arquitecto Amil Meilán en Buenos Aires ganó un torneo con 95 años. Y no está jugando ahora porque está el tema del COVID, pero él estaba jugando a los 95 años. Francisco Benco participó en torneos con buenos resultados a los 99. A los 103 años, Aaron Schwartzman jugó una partida. O sea que, en definitiva, es una actividad que interesa a todos los grupos etarios. Segundo, el ajedrez, a diferencia del backgammon, desarrolla el razonamiento y la lógica. Sí, por ahí podés desarrollar el razonamiento y la lógica jugando al póker o jugando a otros juegos, pero en otros juegos donde hay azar, la diferencia que hay es que el jugador más flojo con suerte le puede ganar. En ajedrez nunca va a darse el caso, sí, perdí la partida por mala suerte. Tercero, el ajedrez tiene fines creativos y artísticos como no se da en otros juegos. La rama del ajedrez artístico es una rama que tuvo un gran desarrollo del ajedrez. Y tengamos en cuenta lo siguiente cuando nosotros estamos pensando el ajedrez como dirigentes. El ajedrez, de todas las facetas que hay, artística, social, recreativa, científica y deportiva, la más tardía fue la deportiva. Y si vamos a ver cómo se desarrolló el ajedrez y de qué manera el ajedrez en la Edad Media fue creciendo, fue justamente por su fin artístico. Finales artísticos, problemas, composiciones, fueron un montón de obras, manuscritos incunables, buscando provocar sorpresa, belleza. Ya vamos a ver algunos finales artísticos de la Edad Media. Entonces, este aspecto artístico, este aspecto de belleza, no podemos desconocerlo porque mucha gente se va a llegar al ajedrez a través de estos aspectos y no de los aspectos deportivos. Y con respecto, por ejemplo, al tema del ajedrez considerado como deporte, en Argentina nosotros tenemos algo así como 9.000 y pico jugadores federados que están en el listado de la FIDE. Pero además de los 9.000 y pico, tiene que haber una población de 40 millones de habitantes, 2 millones de personas que juegan al ajedrez, que hoy los vemos jugando torneos en lichés, que toman clases, que compran libros, por lo menos 2 millones, ¿no? Pensando un 5% de la población. Los clubes de ajedrez, las federaciones de ajedrez, los centros de ajedrez,
solamente están buscando este grupito de 9.000 y se están dejando afuera 2 millones, 1.990.000. Entonces supongamos que yo puedo ser aficionado del voleibol. Entonces voy a un club y digo, mira, yo quiero acá ver vóley, quiero jugar al vóley. Me van a decir, bueno, acá en el club usted tiene que federarse, tiene que pagar la cuota de la Federación Cordobesa de Vóley, tiene que practicar acá en los entrenamientos, son lunes, miércoles y viernes, de 9 de la noche, de 21 a 23, los partidos son los sábados. No, pero yo te digo, está bien, yo tengo 32 años, mentira, ¿no? Estoy en estado físico, puedo jugar al vóley. No, yo no quiero federarme, yo quiero jugar con mis amigos, ¿no? Quiero jugar con mis amigos o quiero ir a ver un partido de vóley, no quiero ser un jugador federado de vóley. Bueno, cuando la gente llega a las entidades ajedrecísticas, solamente se concibe, desde el punto de vista de la estructura federación, clubes, ajedrez deporte. No, hay gente que no tiene ninguna intención de competir en ajedrez, que les gusta jugar al ajedrez, les gusta ver torneos de ajedrez, les gusta ver partidas de ajedrez, y nunca van a ir a competir en ajedrez, ¿no? Lo mismo que hay gente que juega al tenis o al fútbol y que nunca va a competir. Entonces tengamos en cuenta que no podemos dejar de pensar en la gente que se va a acercar al ajedrez por los fines culturales, por los fines artísticos, y no se van a meter en la parte competitiva, en los fines competitivos, porque esa forma de considerar la actividad es muy elitista. ¿Cuánta gente hay en Córdoba que les gusta el fútbol? Bueno, Córdoba tiene 1,5 millones de habitantes, debe haber 1.300.000 que les gusta el fútbol. ¿Cuánta gente se federaría en fútbol? Y no sé, serán 10.000. Entonces nosotros como entidades ajedrecísticas tenemos que pensar en no quedarnos en la imagen ajedrez deporte, porque el ajedrez deporte fue la última de todas las facetas que se desarrollaron del ajedrez, es relativamente reciente, tiene 170 años, y además es la que menos población de posibles ajedrecistas podría llegar a alcanzar. Entonces, para esta introducción de por qué el ajedrez tiene toda esta connotación cultural, el ajedrez es un área de actividades creativas que combina elementos de juego, elementos de arte, elementos de ciencia. Por otro lado, la literatura ajedrecística es vastísima, centuplica cualquier otra actividad, otro juego. Se producen más libros de ajedrez que de todos los otros juegos juntos. Desde los antiguos manuscritos, los incunables, y cuando se establece la imprenta, cuando se crea la imprenta, mejor dicho, en el mundo occidental llega la imprenta, porque la imprenta ya lo manejaban los chinos 1000 años antes, pero cuando Gutenberg en 1440 en Maguncia inventa la imprenta en el mundo occidental, bueno, los primeros libros que se publican son libros de ajedrez, junto con la Biblia y 2 o 3 libros más. El ajedrez llega a la literatura porque hay un gran interés y el ajedrez se lleva muy bien con la literatura. Pero por otra parte, el ajedrez, como ninguna otra de las actividades, ha tenido tanta difusión en literatura, en el cine, en los ámbitos artísticos y en todo ámbito de la creación humana. No solamente por los artistas que han practicado ajedrez, sino fundamentalmente por las obras que tienen relación con el ajedrez. Y por último, un elemento muy importante para tener en cuenta en la relación entre ajedrez, cultura y sociedad, que el ajedrez está permanentemente ligado a los avances tecnológicos de la sociedad. Entonces, un gran avance tecnológico fue la invención de la imprenta que produjo cambios importantes en el ajedrez. ¿Cuál fue la consecuencia de la invención de la imprenta? Se unificó el reglamento. Yo hoy voy a jugar en Vietnam, no conozco una palabra de vietnamita y veo gente jugando al ajedrez, vamos a jugar con las mismas reglas.
Me siento en una plaza en Uzbekistán, también. ¿Mm? Con otros juegos y otras actividades no es así. Por ejemplo, el juego de damas, competidor menor del ajedrez, hay cerca de 20 variedades. ¿Mm? Están las damas chinas, están las damas francesas, las damas españolas, las damas brasileras, ¿Mm? Las damas rusas. Se juegan en tableros de 8x8, de 10x10, de 15x15. Sobre las reglas de cómo se coronan las damas y los movimientos de la dama coronada son diferentes en cada cultura. El ajedrez ha logrado una universalidad porque desde aproximadamente 1550 se juega con las mismas reglas en todos los lugares del mundo. Y esto viene a colación de algo que fue muy reciente, que fue la broma para el Día de los Tontos, de Fool's Day, el Día de los Tontos, el 1 de abril en el mundo anglosajón. Pusieron la broma, chess.com, que cambiaba las reglas de ajedrez y que iban a abolir los empates, que las tablas por ahogado no iban a ser derrota y que también se anulaba la regla de las 50 jugadas. Entonces era tan absurdo que cualquier persona que leyera el texto decía que se iba a autorizar a pegar patadas por debajo de la mesa después de la jugada 100. Bueno, ¿por qué esto no se va a poder dar? Primero porque un cambio de reglas que tienen 500 años de historia no se va a modificar así porque sí. No es el reglamento de básquet que de pronto la Federación Internacional de Básquet dice, bueno, a partir de ahora va a haber un tiro de 3, ¿no? O en rugby que vamos a agarrar y vamos a hacer el try, en vez de valer 4 va a valer 5. Es algo que ya tiene una raigambre cultural que ya tiene casi 6 siglos con las reglas actuales. Y el concepto de ahogado, bueno, tiene toda su justificación. Entonces, por un lado, no va a ser cambiado, porque ya forma parte de, si se cambian las reglas de otro juego, ya no sería ajedrez. Y por otro lado, desde el punto de vista reglamentario, todas las modificaciones reglamentarias están en la página de la FIDE, y la Comisión de Reglas de la FIDE, todos sus cambios de las leyes FIDE, las minutas son públicas y los debates son públicos, ¿no? Por ejemplo, ha habido unos debates con la regla de las 75 jugadas, sobre si ampliar en algunos casos los casos de las 50 jugadas a 75 para hacer tablas. Bueno, esos debates han sido públicos e incluso se ha permitido a las federaciones opinar y presentar sus posturas. Pero en este caso de esta publicación, a mí me da bronca porque gente que es medianamente inteligente debería darse cuenta de lo que es una fake news y no difundirla, ¿no? No difundirla porque, bueno, las reglas de ajedrez se va a seguir jugando con las mismas reglas que se jugaban en 1475. Bueno, después de esta introducción que habla sobre la importancia del ajedrez como fenómeno cultural de la sociedad humana, vamos a hablar un poco del origen en la India. Bueno, en el siglo XIX empezaron a realizarse estudios, famoso libro de Murray que es de 1903, H. Murray, Henry Murray, un historiador inglés, buscando diferentes orígenes de ajedrez. Y encontraron que los griegos, los egipcios, pueblos inclusive de Oriente, de lejano Oriente, jugaban juegos de tablero. O sea que la característica de los juegos de tablero fueron ya comunes cerca de el comienzo de la era cristiana. O sea, de la era normal ya se jugaba en la edad antigua, se jugaban juegos de tablero. Lógicamente que los juegos de tablero representaban las actividades tradicionales que realizaban la población, la sociedad de su época. Lógicamente que en esa época la conquista, la guerra, era la actividad más importante. Se conseguían tesoros, se conseguían riquezas. Un pueblo progresaba cuando conquistaba a otros pueblos.
Entonces, si nosotros vemos la historia antigua, medieval, permanentemente son imperios que se van destruyendo por victorias militares de otros pueblos. Quizás si alguien se para en el año 3000 y mira también ahora, va a decir, bueno, también en el siglo XX y XXI siguen peleando, bueno, pero nosotros en este momento no tenemos conciencia histórica, pero evidentemente que, lógicamente, los juegos representaban la conquista, el arte militar, etc. Entonces, la pregunta que se vienen haciendo desde 1900 los historiadores es cuándo y dónde se originó el juego. Hubo varias teorías, pero bueno, en el año 1985 un historiador llamado Richard Hills, un inglés, bueno, sitúa el ajedrez en el siglo VI en Irán o en la India. Y resulta que había juegos precedentes al ajedrez. Y se ha encontrado en un lugar que se llama Mohenjo-Daro, en Pakistán, en una excavación arqueológica que tuvo lugar hace 20 años, piezas de arcilla que son similares a las piezas de ajedrez, ¿no? Pero estos juegos eran juegos con dados. O sea, en un momento estos prejuegos anteriores al ajedrez tenían los dados, y esto tiene que ver con la concepción del hombre que tenían los pueblos de este sector de Asia, de la India e Irán, ¿no? Ellos eran fatalistas, ellos creían en el karma. Entonces, bueno, inclusive, por ejemplo, cuestiones judiciales las dilucidaban por medio del azar. O sea, que ellos creían que había un factor de azar que era determinado por los dioses y que era lógico que, por ejemplo, si dos personas peleaban por una parcela de tierra, se determinara cuál tiene razón a través del azar. Entonces era lógico que en esa visión fatalista de la vida que tenían el hombre en la edad antigua, los juegos tuviesen dados. Entonces, estos antecesores del ajedrez tenían juegos donde uno debía mover las piezas, pero a partir del dado que uno saca. Sale el 6, tengo que mover el rey, sale el 5, tendría que mover el first, el general, sale el 4, tengo que mover el rock, que es el carro de guerra. O sea que hay una cuestión de fatalismo, que eso fue dejado de lado con el contacto con los pueblos griegos. En la literatura védica de la India, como el Rig Veda, que es del siglo I a.C., hay varias menciones a estos juegos. Hay dentro de los Rig Vedas el himno al jugador, que es el caso de una historia de un jugador que pierde todos sus bienes por su afición a los juegos de azar. También Mahabharata, que es otro poema histórico, ¿no es cierto?, de los Vedas, habla de la leyenda de Nal y Damayanti. Y en la India, ya en el año 100, funcionaban casas de juegos donde se jugaban estos juegos de azar, donde se apostaba y donde la organización de las casas de juego lo que garantizaba era que no se hiciera trampa. Bueno, también en el Mahabharata hay una expresión que dice las víctimas del abuso en el juego del tablero. Bueno, la primera mención del Chaturanga se encontró en un poema bengalí llamado Raghunanda. Es aproximadamente del año 500, ¿no? Y las piezas que utilizaban eran Rook, que hoy en día, bueno, este poema
se publicó en Bengala, en la región de la India, y las piezas que utilizaban eran Rook, los carros de guerra, los elefantes, los fil, los visires, el pil y el rey, el shah. El contacto con el mundo griego y el mundo de la India, que se dio, Alejandro Magno logró llegar hasta la India, estuvo 2 años, llegó a conquistar, pero fueron pueblos que estuvieron en contacto, hizo que llegaran juegos de origen griego como el Peteia, ¿no? Entonces, el juego Chaturanga, Chatur es 4, es el juego de los 4 ejércitos, es un juego que se juega de a 4 con estas piezas que son similares al ajedrez, que representan a las fuerzas militares de un ejército del siglo V y que se juega con azar, ¿no? Es un juego muy jugado en la India. Hay otros juegos similares. Vamos a ver si podemos mostrar. Ahí les presento. Bueno, esta es la imagen de Nefertiti, que se cree que es jugando al ajedrez, pero juega otro juego que se juega en un tablero de 3x13. Y acá está un juego tradicional de la India llamado Tajam, que es un juego de carrera, el Tajam. Y el Tajam se juega de a 4. Juegan 4 competidores, juegan en parejas, y el juego, el objetivo es sacar las fichas, porque en este caso son fichas, no son piezas, fuera del tablero con un recorrido que tienen que hacer y tienen cierto parecido con el backgammon, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los orígenes del juego. Lo que sí está ya determinado es que en Persia se jugaba el juego llamado Chatrang. El juego llamado Chatrang es el derivado del Chaturanga en persa, que los persas, el pueblo vecino, India, Persia, Arabia, los árabes, como no pueden pronunciar el sonido CH, no está en el idioma árabe, y tampoco la terminación NG, transforman Chatrang en Shatraj. Y cuando nosotros decimos ajedrez, estamos diciendo al Shatrang, ajedrez. El castellano tiene las denominaciones más parecidas al árabe que los otros pueblos europeos. En los otros países tienen el nombre que tiene que ver con jaque. Se anunciaba jaque diciendo rey, diciendo Shah. Shah es el rey. Shah es el rey y Shahmat es el rey ha muerto. No, el rey ha muerto no, el rey ha quedado atrapado. El rey ha quedado atrapado. Entonces, o el rey no tiene defensa, no tiene ayuda. Esa es la terminación de la palabra Shahmat. Mientras que en castellano hablamos, el juego de ajedrez se llama, el nombre en árabe, Chatrang, al-Shatraj, ajedrez. En otros idiomas, como en francés, como en inglés, es la palabra para decir jaque. En inglés se dice check, el jaque, y el nombre del juego es chess. En realidad viene todo eso de Shah. Se decía Shah cuando se daba jaque y ellos lo pronunciaron chess. En francés, échecs. Échecs son las piezas de ajedrez, es el jaque, y ahí pasó al nombre del juego.
en italiano scacchi, scac. Scac, ¿de dónde viene? Del shah, del rey, ¿no? El juego del rey, ¿no? En ruso, el nombre del juego es jaque mate, shahmati. El nombre del juego es el juego del jaque mate. Bien. Entonces ya en Persia se juega un juego que es bastante parecido al ajedrez, aunque hay que decir que ya esto era muy similar al ajedrez medieval, muy similar al ajedrez medieval. ¿Cómo se movían las piezas? El rey, el shah, se movía igual que el rey actual, el baidak, o el peón, se movía igual que el peón actual, pero no había el movimiento de dos pasos, y la ruj, la torre, el carro de guerra, se mueve igual que la torre actual. El caballo también. El caballo se llamaba en Persia asp y los árabes le llaman faras. En cambio, el alfil y la dama cambian totalmente de valor y cambian totalmente de poder. Y la dama no era dama, era fers, era una dama que se movía como un alfil saltando una casilla. O sea que, a ver si tengo acá un tablero, sí, acá tengo un tablero. Ahí vamos a poner el tablero. Ahí voy a compartir. La dama medieval, el fers, se movía en las casillas que yo voy a marcar ahora. Vamos a marcar en rojo. No, acá, al lado se movía. Se movía en estas 4 casillas. Una pieza de muy poco poder, ¿no? Una pieza de muy poco poder. El alfil, el pil, también jugaba muy poco en el ajedrez árabe, en el shatraj y también en el ajedrez medieval, porque el alfil el pil se movía así. Solamente 4 casillas tenía para mover. Saltaba 2 pasos, pero podía saltar como un caballo. O sea que si, por ejemplo, hubiera piezas al lado del alfil, el pil, voy a poner acá, el pil podía saltar a los caballos y caer en las casillas F2, B2, B6, saltando por encima. Era muy difícil dar jaque mate. Era muy difícil dar jaque mate sin dama. Con el ajedrez sin damas, justamente el ajedrez nuevo que se va a crear en Valencia en 1475 es el ajedrez de la dama. En el ajedrez sin damas, el ajedrez con fers, es muy difícil dar mate. Muy difícil dar mate. Por eso se consideraba que el jaque mate, el shahmat, era una victoria especial, pero que también se podía ganar la partida. Ahogándolo al rival se ganaba la partida. Y también se ganaba la partida comiéndole todas las piezas y dejándole solamente al rey al rival. O sea que era un ajedrez bastante difícil porque no había mates. Era muy difícil dar mates sin dama y sin posibilidad de conseguir dama, porque si le damos valor al fers, el fers debe valer 1,5 puntos, poquito más que un peón. Y el alfil, en vez de valer 3, debe valer 1,70 o 2, por ahí como mucho, ¿no? Entonces, el ajedrez sin dama, el ajedrez medieval,
era muy difícil de mate y por eso si un jugador capturaba todas las piezas del rival, ganaba la partida. Lo mismo que si ahogaba al rival, eh, se consideraba victoria. Por otro lado, no existía ni la regla del peón que avanza 2 pasos, ni tampoco existía la regla del enroque. Entre 1400 y 1450 se empiezan a producir transformaciones aceleradas en la sociedad medieval. Estamos en la Baja Edad Media, ya está surgiendo el humanismo, se empieza a recuperar todo lo que es la cultura grecorromana, que estuvo durante 10 siglos oculta. Esa sociedad medieval que era teocéntrica, que era conservadora, cambia y se va a producir el paso a la Edad Moderna, que en algunos historiadores se produce en 1456 con la caída del Imperio Romano de Oriente y otros con el descubrimiento de América. Entonces, estos cambios sociales, estos cambios de la concepción del hombre, obligan a crear un ajedrez mucho más dinámico. Entonces, ¿qué surge? El movimiento del peón 2 pasos, la regla del enroque, que algunos creen que fue debido a un rey francés que determinó la regla del enroque, y la aparición de la nueva dama y del nuevo alfil. Durante 100 años se jugaron las dos formas, el ajedrez de la dama, que es el ajedrez moderno, y el ajedrez antiguo, pero lógicamente el ajedrez moderno era muy superior y 100 años después nadie se acordaba del ajedrez antiguo, ¿no? O sea que entre 1400 y 1500 se empiezan a modificar las reglas en forma muy veloz y se cambian todas las reglas hasta el ajedrez actual. Con respecto al peón al paso, muchos no entienden, incluso me ha pasado de arbitrar torneos donde de pronto llega un jugador que juega ajedrez familiar y que no entiende la regla del peón al paso. Y es importante que los profesores de ajedrez conozcan cuál fue la razón histórica de la regla del peón al paso y puedan explicárselo de esta forma a sus alumnos. ¿Cómo surge la regla del peón al paso? Por algo absolutamente lógico. Vamos a compartir pantalla. Estamos compartiendo, perfecto. Entonces, acá, un concepto fundamental en los finales de peones son los peones libres, los peones pasados, ¿no? Si tenemos un peón en la misma columna que el peón del rival, o en la columna contigua, en la columna de al lado, los peones no son pasados. Por ejemplo, en esta posición, el peón de G3 está conteniendo el de H5 y el de H5 está conteniendo el de G3. El peón de C4 está conteniendo el de D6, igualmente el de D6 está haciendo lo propio con el peón de C4. El peón de B4, el peón de A2 está conteniendo el peón de B4, que no es libre. Imaginemos que nos juntemos en el año 1430 con un amigo a jugar una partida de ajedrez en una feria y vamos a apostar 5 ducados en la partida y de pronto empezamos a jugar con las nuevas reglas porque bueno, ahora estamos por llegar a la edad moderna, ha cambiado la concepción del hombre, tenemos que hacer una partida mucho más ágil, más rápida y vamos a permitir a los peones avanzar 2 pasos. Entonces nosotros avanzamos 2 pasos y nuestro rival dice, pero ese peón me corona. Sí, corona, porque el rey está fuera del cuadrado. Pero escúchame una cosa, si este peón contiene a este y este a este, si este peón contiene a este y a este, si este peón no es libre porque el blanco lo evita, tiene que haber una forma para que el peón de A2 no fuera libre, porque si no sería una contradicción de la misma posición, y el juego de ajedrez desde el punto de vista matemático y geométrico es muy
estable y tiene cosas realmente que son sorprendentes, ¿no? Entonces, resulta que se dijo lo siguiente: si un peón avanza 2 pasos, en la jugada siguiente, porque si no, no se anota, no podemos acordarnos si 8 jugadas después, podemos comerlo si queremos como si hubiera avanzado 1 y se inventó la regla del peón al paso para mantener esta uniformidad respecto a los peones en columnas contiguas que no generan peones libres. Por eso se creó la regla del peón al paso. ¿Y por qué en ese momento histórico? Por el cambio de antropológico de la visión del hombre y de la sociedad de su época. Bueno, estábamos hablando del ajedrez en Persia. Hay bastantes documentos históricos escritos. Hay en Kazán, en Rusia, un manuscrito persa del siglo X que habla del shatrang, de las reglas del shatrang. Y bueno, de ahí pasa a el mundo islámico. Mahoma en el año 632 conquista Irán y entre el 630 y el 800 el imperio islámico se expande y amenaza inclusive a atacar a Europa y avanzar a toda Europa. Consigue el freno ahí en el califato de Córdoba, pero domina la mitad de la península ibérica. Además de Al-Ándalus estaba Algarve, que era la zona sur de Portugal. Por el oeste, sus confines, por el este, ¿no es cierto? Sus confines son Turquía, atacan al Imperio Bizantino y avanzan también hacia Irán y se convierte en un imperio de 3 continentes, de Asia, de África y de Europa. Y bueno, las condiciones que ponen los imanes ante la duda sobre legalizar o no el ajedrez, que se llama shatraj, al-shatraj, ajedrez, es que no se permiten las apuestas, no se deben distraer los rituales y las oraciones religiosas que tienen que hacer los musulmanes, deben evitar blasfemar durante la partida y que no se puede jugar al ajedrez en la vía pública. También hay que decir, me olvidé de citar, que ya en Persia se saca el azar del juego de ajedrez. Y algunos de ellos, algunos historiadores, creen ver la influencia griega sobre Persia, que como un juego racional, como un juego lógico, sacan ya en el mundo árabe no se permite más el uso de dados, o sea que ya podemos decir que en el año 700 ya el chatrán ya es un juego de 2, es un juego con las piezas muy similares a las actuales, están 6 piezas casi similares a las actuales con la única diferencia de la dama, y que es un juego donde se van alternando los jugadores, sus jugadas. Todavía no están marcadas las casillas blancas y negras. Esto recién se empezó a aplicar en Europa, pero con reglas muy similares de un juego de estrategia que seguiría luego el curso del ajedrez en la Edad Media. Bien. El siglo IX y el siglo X son la edad de oro del mundo musulmán y los ajedrecistas llegan a todos los confines del califato. En el año 1108, Abul Qasim Raghib al-Isfahani escribió el libro Ética del Shatrang, ¿no? Ese libro enseña las reglas, técnicas de juego y también elementos que comparan la ética humana fuera del ajedrez, ¿no?, con el juego de ajedrez. Este tema de relacionar el ajedrez con la ética es un tema muy persistente en los autores medievales, el famoso Jacobo de Chesoris, que lo vamos a citar un poco más adelante, de Génova, también tiene esas inquietudes. Bueno, también en ese libro él dice que el ajedrez fue llevado por los embajadores de un rey indio llamado Debsarn
fue llevado a Persia. Pero este rey del Salm es un rey legendario que está entroncado también con la leyenda de Sisa. Bueno, la leyenda de Sisa, que ustedes deben conocer, es una leyenda que tiene origen árabe, que había un rey en la India que había perdido su heredero en un campo de batalla, entonces estaba muy triste, entonces los juglares, los artistas trataban de consolarlo hasta que ninguno podía tener éxito y él estaba amargado por la muerte de su hijo, hasta que un sabio matemático llamado Sisa le presenta el ajedrez como una presentación, como un juego ya completo, inventado por Sisa, y él le ofrece como recompensa por este juego que le agrada y que lo saca de su postración, una recompensa consistente a un grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, lo que le parece una recompensa muy pobre, y le dice, mira, por este juego que me estás pidiendo una recompensa muy, muy pequeña. De todas maneras, te vamos a pagar lo que vos has pedido. Y bueno, cuando los matemáticos del palacio hacen la cuenta, eran 18 trillones, o sea, 18 seguido de 18 ceros, cifra que para poder juntar esa cantidad de trigo habría que plantar todos los mares de la Tierra, o sea, no solamente toda la superficie terrestre, sino también toda la superficie de los mares de la Tierra estarían plantados de trigo. Pero esa historia no tiene elementos de verdad y en realidad tiene que ver con algo que desarrollaban los árabes, que eran la pasión por la matemática y los números enormes. Esto parece que esta leyenda es de origen árabe y que es bastante posterior del siglo X. También con este gran desarrollo de la edad de oro del Islam, surgen los primeros ajedrecistas con nombre y apellido que juegan en las cortes de los califas al-Adli, al-Suri y al-Razi. Y, por ejemplo, el famoso califa Harún al-Rashid, que reinó entre 786 y 809 en Bagdad, le regala a Carlomagno un juego de ajedrez. Ese juego de ajedrez era tan valioso ese juego de marfil, oro, diamantes que le regala al rey de Francia, que Carlomagno lo lega a sus hijos, en su herencia, y está ese juego de ajedrez de Harún al-Rashid del 786. Y estos mejores ajedrecistas, al-Adli, al-Suri y al-Razi, son reconocidos como artistas en las cortes de los califatos y hay un gran desarrollo técnico también del shatranj, del ajedrez árabe. Inclusive hay una gran cantidad de composiciones de ajedrez árabe. Estas composiciones son iguales que las actuales cuando están mostrando posiciones con... este, por ejemplo, es un final artístico de Abu Naim del siglo IX, al 800 y pico, juega las blancas y da el mate. Bueno, este es un problema de ajedrez árabe, pero como no tiene alfiles y damas, puede ser entendido como un problema del ajedrez moderno, ¿no? O sea que cuando veamos problemas donde no haya alfiles y damas, bueno, va a ser ajedrez moderno. Y aquí se da este bonito mate. Generalmente esto venían en historias en las cuales se contaba, por ejemplo, que una princesa tenía 2 pretendientes, entonces juegan una partida de ajedrez y los 2 pretendientes y en un momento está para abandonar, entonces la princesa lo ayuda a uno para que gane y logra ganar la partida. Generalmente se mostraban estos finales artísticos de estos problemas de mate y se apostaba para ver si podían. Este es un mansuba de Abu Naim del siglo IX, son mates muy espectaculares, donde se sacrifican un montón de piezas para llegar a mates. O sea que acá vemos cómo la creación artística precedió, ¿no? Mirá el sacrificio, son problemas árabes del siglo IX, precedió a la práctica deportiva. Se logró atraer a las masas al ajedrez, inclusive problemas de fantasía, mates ayudados.
Hay que decir que ya en el mundo árabe existía notación descriptiva. El peón 4 rey fue inventado por los árabes, ¿no? Ese peón 4 rey, bueno, para poder en sus escritos había colecciones de partidas, y estas colecciones de partidas después pasaban al latín y llegaban a Europa de finales artísticos, y también había en árabe y en hebreo, y bueno, eran finales artísticos donde había que sacrificar muchas piezas para poder... hay un montón de estos mates, se guardan esas colecciones, bueno, muchas de estas colecciones fueron mantenidas por la colección, por ejemplo, de Alfonso el Sabio, de Alfonso X, ¿no? Los primeros libros de ajedrez recogieron todas estas porciones de autores con nombre y apellido, Abu el Fata del siglo XII. O sea que uno de los aspectos que más interesaba del Shatranj o del ex anterior del ajedrez era el aspecto artístico del juego, ¿no? Acá hay distintos finales artísticos que tienen esa antigüedad. Bueno, llegamos a Europa. Bueno, en el siglo IX se produce la conquista del Andalus, invaden las tropas moras, invaden España y traen la religión, traen la cultura islámica y traen los usos y costumbres que regían en Bagdad. Y en el año 821, esto está documentado, un músico persa llamado Sirjaf, a su vez ajedrecista, trae el ajedrez a Algeciras, y en el califato de Córdoba él trae el ajedrez. Y los califas de Córdoba difundieron el ajedrez y difundieron también la cultura. Les voy a leer un párrafo de una obra del escritor francés Lévi Provençal. La obra se llama Historia de España musulmana. Bueno, dice Lévi Provençal, el ajedrez fue introducido a Córdoba, Córdoba de la vieja Andalucía, no esta es Córdoba de la nueva Andalucía. Publicado bueno, dice por Sirjaf. Sirjaf fue invitado a visitar la capital de Andalucía por el emir de Córdoba, Abderramán II. Abderramán II, que tuvo un papel muy importante en la vida cultural no solamente de los habitantes de Córdoba, sino de todo el califato de Andalucía. De una forma u otra, su sucesor, Muhammad I, reinó entre el 852 y el 886, fue también un ávido jugador de ajedrez y muchas veces jugaba ajedrez con su sirviente, Aidún, que era considerado por sus contemporáneos como un ajedrecista de primera línea, ¿no? De la Europa, de la España musulmana, de la España de Al-Ándalus, del califato, entra al resto de España, de la España cristiana, porque más allá del conflicto que tenían, había un gran intercambio cultural. Al-Ándalus fue un centro de cultura que reunió lo mejor de la cultura grecolatina. Los musulmanes estudiaban y reconocían a Aristóteles, la cultura islámica, la cultura judía y la cultura mozárabe, cristianos que vivían bajo el poder del califato. Y bueno, fue un gran centro de relación cultural. Están en contacto y llega el ajedrez aproximadamente en el año 900 a el condado de Barcelona, y en el norte de España se encuentran las primeras piezas de ajedrez en un convento en Peñalba de Santiago. Esto forma parte del Camino de Santiago, en Galicia, y
Museo de Peñalba de Santiago aparecen las piezas que dicen que pertenecieron a un santo, Santo Genadio, que era obispo de Astorga, y inclusive a estas piezas, que son las piezas de San Genadio, se consideraba en su época que tenían un papel mágico, unas propiedades más mágicos. Son piezas de origen árabe. Acá están las piezas de San Genadio. Este es el monasterio de Santiago de Peñalba, donde se encontraron estas piezas datadas en el año 920. ¿Qué son? Son estas formas, las vamos a poner un poco más grande. Son todas formas simbólicas. Y son de origen mozárabe. Hechas con piedra. También se encuentran piezas de ajedrez de otros santos, del San Rosendo. San Rosendo fue un santo que vivió entre 907 y 975 y han quedado 8 piezas en el monasterio y estos piezas están en el monasterio de San Millán de la Cogolla, que es considerado el lugar donde surgió el idioma español. Así que existían piezas de origen mozárabe en Europa cristiana ya en el siglo X. Bueno, surgen las universidades y el ajedrez junto con los tratados de astronomía, de filosofía, de los grandes autores de la época, digamos que la filosofía llegaba a las universidades de Bolonia, de Oxford, con esos grandes filósofos como Benpase, Averroes, ¿no? Un judío que se llamaba Salomón Ben Yehuda y que tenía el nombre en árabe Ibn Gabirol. Llega el ajedrez junto con esos tratados y se empieza a jugar al ajedrez no solamente en todas las cortes europeas en el siglo XII, sino que también se juega al ajedrez en las universidades. Y esto hace que el ajedrez se vuelva popular. Y en esa época hay varios tratados en latín que se han perdido, que eran traducción de manuscritos árabes que venían inclusive de Persia, de Bagdad, y esos se han perdido, los manuscritos en latín que habían traducido los monjes benedictinos del árabe. Pero sí hay 4 tratados en hebreo, el pueblo judío ha mantenido siempre su literatura. Hay un poema de un rabino nacido en Tudela, que fue del siglo siglo X, que se llamaba Abraham ben Neir, ¿no? Y escribió un poema sobre el ajedrez. O sea que ya hay literatura en hebreo y en árabe sobre el ajedrez. También en esa época surge la primera ajedrecista mujer con nombre y apellido, que se llama Eleanor de Aquitania. Eleanor de Aquitania, de Francia, fue la primera ajedrecista reconocida, y también hay que decir que en diferentes culturas la mujer jugaba al ajedrez. Por ejemplo, en el Cáucaso, en Georgia, era una tradición regalarle a la mujer que se casaba un juego de ajedrez, porque bueno, después no iba a hacer otras actividades, así que se le regalaba un juego de ajedrez a las mujeres que se casaban. Así que surge la primera mujer ajedrecista con nivel, llamada Eleonor de Aquitania. También llega el ajedrez a Inglaterra y se sabe que ya se jugaba ajedrez en el siglo X, porque surge una orden que se llama l'Échiquier. Esta orden era una orden que tenía como si fuera
un grado de conde, un título nobiliario exchequer. El exchequer era una orden que se encargaba de cobrar los impuestos para el rey. Esto ya existía en el siglo XI. Y el exchequer, que tiene ahí, checa ahí, ¿no es cierto? Tenía como blasón un tablero de ajedrez, ¿no? Y eran una orden, un rango nobiliario que tenían como misión cobrar los impuestos para el rey. Y que su heráldica era un tablero de ajedrez. Bueno, ahora viene algo muy importante, vamos a terminar en 10 minutos más, que es el ajedrez en la literatura, porque se jugaba en toda Europa, pero había que unificar las reglas. Entonces, bueno, surge la primera gran obra, que es la obra de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla. Alfonso el Sabio nació en 1221 en Toledo y murió en 1284. Y escribe un libro que se conserva, que se llama Libro de los Juegos, y donde tiene 7 tratados. Y el primer tratado es el de ajedrez. Y en el Libro de los Juegos, de Alfonso el Sabio, explica las reglas de ajedrez, recopila los manuscritos árabes, las posiciones de los finales artísticos y de los problemas. Ese es un libro que es manuscrito, que se encuaderna en piel de oveja. Y está ese manuscrito, está en el Escorial, el manuscrito de Alfonso X el Sabio. No fue escrito por este rey, que era tan importante su interés cultural, pero sí él ordenó a sus sabios que hicieran el libro de los juegos, que relata 7 juegos que se juegan en la época, y como el ajedrez es el juego más importante de todos ellos, va a ser el primero que vamos a tratar, ¿no? Como es el más importante, es el juego de razonamiento, el primero que vamos a tratar. Otro libro famoso de la Edad Media fue el libro de Jacobo de Chesolis, que fue un fraile dominico. Ese libro también está disponible, es también un manuscrito que lo escribió en latín en Génova entre 1300 y 1330. Ese libro, bueno, enseña también estrategia de ajedrez, habla de la historia del ajedrez, data de la historia del ajedrez en Babilonia, el origen del ajedrez. Y el libro de Jacobo Chesolis también recopila posiciones, análisis de posiciones que venían del ajedrez árabe, y es publicado primero como manuscrito y después, cuando surge la imprenta, es impreso por primera vez en España en 1530. El libro de Jacobo de Chesolis, uno de los libros más importantes, estaba en latín. Ese libro se conserva. Y después viene el gran libro que nos falta, porque después de Chesolis tenemos después el libro de Luis Ramírez de Lucena, Repetición de Amor y Arte del Ajedrez, que es de 1497, y hay un libro perdido que es de Francesc Vincent. Francesc Vincent era un valenciano, era judío converso, y que escribe un libro que está datado, inclusive se conocía que el libro existía hasta 1811, estaba en un convento en España, cuando viene la guerra de independencia, o sea, la guerra contra Napoleón. Queman la iglesia, utilizan cualquier cosa para defenderse, y bueno, se quema y desaparece ese manuscrito, ¿no? Pero ese libro sí está datado, inclusive está la historia que en 1900 se vendió una copia en un remate en Barcelona. En 1910 un coleccionista norteamericano compró ese libro y no apareció más. Y bueno, ese libro, el libro de Francesc Vincent, Jocs Partits, juego de partidas, el ajedrez comenzó a jugarse competitivamente en 1851.
el libro de Vincent presenta el ajedrez moderno, que es el ajedrez de la dama. Vamos a poner un pequeño audiovisual sobre el ajedrez moderno. Está claro, todas las investigaciones, los ingleses dicen que el ajedrez moderno se creó en Inglaterra, pero no tienen muchos datos. En cambio, ¿por qué se sabe lo de Vincent? Porque hay un poema que se llama Escape d'Amors, donde citan el ajedrez moderno, ¿no? Y donde juegan la primera partida con las reglas actuales. Francesc es la primera partida que está en la base de datos, de la mega database. O sea que ya en 1479 se jugaba ajedrez moderno, y la primera partida que se conoce sobre el ajedrez moderno, que está totalmente transcripta, es la partida de Francesc de Castelvi y Viñoles, Narciso de Viñoles. Una partida que fue de 1475 y que es la primera partida en la mega database. Y esa partida, una escandinava, primera partida del ajedrez moderno donde la dama se movió como dama, es reflejado en el poema Escape d'Amors. O sea que ya sabía que en 1475 ya se jugaba ajedrez moderno, ¿no? Esta fue la primera partida que se conserva de la historia, ¿no? Donde ganó de Castelvi a Viñoles, que figura en ese poema llamado Escape d'Amors. Pero también el libro de Vincent se conocía, y además el libro siguiente, el libro de Luis Ramírez de Lucena, Repetición de Amor, lo cita Vincent. O sea que está claro que existía, y que el libro de Vincent de 1479, se sabe incluso la imprenta donde se imprimió, estaba catalogado ese libro, era el libro que explicaba las reglas modernas, el ajedrez de la dama. Quiero acá mostrarles un pequeño video, está en valenciano pero se entiende igual que en castellano. Concurso recuperación del primer tratado de ajedrez de Francesc Vincent. Bueno, este libro de Francis Vincent es el creador del ajedrez moderno. Esta ha sido una investigación del maestro internacional Ricardo Calvo. Y está claro que este libro de 1475, que es un incunable. ¿Qué son los incunables? Son los primeros libros que se imprimieron con la técnica de tipos móviles que había desarrollado en Maguncia o en Mainz, en Alemania, Gutenberg. El sistema de Gutenberg, en los primeros libros de los 50 primeros años de la imprenta, el imprentero preparaba la tinta, creaba los tipos móviles él mismo y le ponía un sello a cada hoja. Y él, que era el editor, el imprentero, estos libros que son los incunables, se llaman de esa manera, son los libros que se publicaron entre 1440, creación de la imprenta, hasta 1490. Y el libro, bueno, justamente de Vincent, que está, se sabe, la imprenta de Barcelona donde se imprimió, se sabe que existía en el convento
en la abadía de Montserrat. Y estaba catalogado ese libro en la biblioteca. Y cuando en 1811 se produce la Guerra de la Independencia contra los franceses, ese libro se perdió. Se quemó la abadía, lo utilizaron para defenderse, bueno, esos rollos se perdieron. Pero había otro que fue vendido en 1910 en un remate en Barcelona y lo compró un coleccionista norteamericano que por ahí lo debe tener, el primer libro de ajedrez de la historia. Yo tengo uno de Filidor de 1700 y pico, ¿no? Pero no de 1400. Si lo hubiera tenido, tendría 10.000 euros el quien pueda demostrar ese libro. Por ahí puede estar ese libro en alguna biblioteca de la iglesia, en la biblioteca vaticana, ¿no? Así que el municipio de Segorbe, que es el lugar donde nació Francesc Vincent, está ofreciendo 10.000 euros para quien recupere ese libro que existió y que el libro de Luis Ramírez de Lucena de 1497 lo cita. O sea que el libro de Lucena cita al libro de Vincent. Y también, bueno, estaba claro que otros autores italianos posteriores del siglo XVI citan el libro de Francesc Vincent. Algunos creen que la creación del ajedrez de la dama fue un homenaje a Isabel la Católica, pero no funciona la historia porque Isabel la Católica asumió el reinado mucho después de 1475. Si hubiese sido un homenaje a la reina católica, sería no, de la madre, María de Castilla, la madre de Isabel. Acá vamos a ver una investigadora norteamericana que habla sobre el ajedrez de la dama. El ajedrez de la dama es el ajedrez moderno. Es el ajedrez donde aparece esta nueva pieza llamada dama con el poder que tiene la dama actual. Vamos a escuchar esta parte. Bueno, tiene que ver con un cambio social, tiene que ver con un cambio de era, un ajedrez mucho más dinámico. ¿Por qué dicen que fue un homenaje a Isabel la Católica? Porque la reina Isabel la Católica no era la esposa del rey Fernando, era ella reina de Castilla, ¿no? Y se casa con el rey de Aragón y consiguen la reconquista. Pero está claro que el ajedrez moderno surgió en Valencia en 1475 con la creación de la imprenta. Ya demuestra tanta importancia el ajedrez que muchos libros se imprimen en los primeros 100 años. Era muy caro imprimir libros, era un material muy caro, pero pese a ello, el primer libro que se publica en español es la conclusión de un sínodo ahí de los obispos españoles, y en 1479 se publican las conclusiones de estas conclusiones que había tomado el sínodo, no me acuerdo, sinodal de no me acuerdo cuánto, el primer libro en español. Segundo viene la gramática de Nebrija y tercero está el libro de Vincent. O sea que en realidad esto demostraba la importancia que tenía para la cultura de la época el ajedrez, y en el siglo XV, ya lo vamos a ver en la próxima clase, se publicaron un montón de libros en Italia, aparecen un montón de autores también en España, con la imprenta que logra unificar. Y el ajedrez antiguo pierde totalmente influencia y el ajedrez de la dama gana de espacio en todos los lugares del mundo porque, bueno, permite dar jaque mate. Al mismo tiempo se crean las reglas de peón al paso, las reglas del doble movimiento de peón, se modifica el movimiento de los alfiles y se aclara el tema de las tablas por ahogado, porque antiguamente, en la Edad Media, las tablas por ahogado, el que ahogaba ganaba. Y luego la dama alcanzar el poder de dar mate, se considera entonces que ya tiene más sentido que el jugador que ahoga empate la partida.
Sobre el enroque hay varias teorías. Ya en el siglo XV se jugaba, ya existía el enroque. Yo leí una teoría de un autor inglés. De hecho, la palabra enroque viene de rock. Y rock es el nombre de la pieza rook. En castellano, antes a la torre se le decía roque, que venía de rook, ¿no? Y bueno, surge en esa época, en el siglo... Bueno, dice que el enroque fue incorporado en el ajedrez europeo en el siglo XIV o XV. Y todavía hasta el siglo XVII, en 1600, había dudas sobre cómo enrocar. Algunos creían que cuando se enrocaba el rey se iba a H1, ¿no? Y hay una teoría de un rey que lo había impuesto el enroque. Ya les voy a decir cuál era el rey. Bueno, en África del Norte se jugaba el enroque, pero en dos tiempos. O sea que se hacía rey G1 y en la jugada siguiente torre G1. Bueno, dice que antes de que la dama y el alfil consiguieran su movimiento actual en el siglo XV, el reino eran piezas muy débiles, entonces el rey no conseguía, no tenía problemas. O sea que el problema de tener que necesidad de enrocar surge cuando la dama empieza a jugar como dama, en el ajedrez de la dama. Sí, en el manuscrito de Gotinga, de 1500, y en el libro de Luis Ramírez de Lucena, de 1497, el enroque se hace en dos tiempos. Primero se mueve el rey y después se mueve la torre, ¿no? Y las reglas actuales se fijaron en Francia en 1620. O sea que entre 1500, no se sabe exactamente la fecha, pero entre 1400 y 1600 se terminaron de actualizar las reglas y hay las últimas reglas del ajedrez que tenemos que vamos a hablar cuando empiezan a hacer los torneos, el uso del reloj, pero eso va a ser harina de otro costal. Todos los primeros tratados de ajedrez, por ejemplo el de Filidor, incluyen su reglamento de juego para unificar las reglas, ¿no? Y, por ejemplo, el tratado de Filidor ya fija, por ejemplo, reglas en cuanto a reglas de 50 jugadas, etc. Bueno, abro los micrófonos, terminamos aquí. Hemos llegado desde un origen legendario del ajedrez en la India hasta la edad moderna. Ya estamos jugando con las reglas actuales. Podemos ya el próximo miércoles seguir, el próximo martes, mejor dicho, seguir con el ajedrez moderno. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, hacemos alguna pregunta y si no, terminamos. Los que quieran incorporarse en el curso, les voy a mandar después un formulario. Voy a mandar material en PDF con todos estos temas. La idea es que ustedes estos temas los incorporen en las clases, hagan notar, por ejemplo, la íntima relación entre ajedrez, cultura e historia. Alguno que quiera hacer alguna pregunta, abrimos los micrófonos. ¿Alguien quiere preguntar? Preguntamos, si no, terminamos. Acá, sí, lo de Alfersa, sí, viene de Fers, viene de Fers. Fers en árabe es visir, general. Al-Fers es el visir. Después le dieron característica femenina al-Fersa, pero es femenina. Entonces podemos conseguir que el nombre de la dama representaba entonces primeramente el general del ejército, el comandante del ejército con el nombre Fers. ¿Alguna pregunta? Acá estoy viendo. Bueno, muchas gracias y bueno, tengan en cuenta que el ajedrez no es un jueguito, es un juego, pero con una raigambre cultural, histórica
antropológica que no tienen otras actividades del género humano, ¿no? Hay muy pocas actividades que tengan el raigambre, que se han escrito tantos libros, que hayan figurado en tantas películas, en tantas obras de teatro. Ya vamos a ver en la clase que viene obras de la Edad Moderna que tuvieron relación directa con el ajedrez, inclusive Franklin escribió sobre ajedrez, Napoleón fue muy aficionado al ajedrez. Muchas gracias y hasta pronto.